Va. La comedia del arte fue una tradición teatral que comenzó en el siglo XVI y se extendió hasta inicios del siglo XVIII. Fue durante el Renacimiento, lo que significa que hubo un aumento generalizado en el arte en Italia. La comedia del arte fue una respuesta popular de las clases más pobres a este movimiento. Gabriela Briceño explica que otros de los factores que influyeron a la popularidad de la comedia del arte es el declive del drama literario y de las comedias eruditas, las cuales se usaron para sentar las bases de las situaciones que se presentan en la comedia del arte. Las situaciones de la comedia del arte son muy comunes, es decir, que para que su público se sintiera relacionado, pueden ir desde enredos amorosos hasta situaciones cómicas del día a día. Otra razón fue la Reforma Protestante, la cual buscaba reducir el poder de la Iglesia Católica en Europa. Y otra fue el que era teatro popular. Fue muy popular debido a que se hacía una sátira a todas las clases por igual, ya que en la época estaban muy fuertemente marcadas, lo cual permitía distinguirlas en escena muy fácilmente. También la aparición de mujeres en escena y la formalización de la actuación como profesión hizo que la comedia del arte fuera cobrando popularidad y que era una tradición teatral que estaba muy interconectada con diferentes regiones en Italia, como por ejemplo Milán o Venecia. Al ser siempre en lugares abiertos, esto permitió que se fuera extendiendo por diferentes lugares, llegando a muchas regiones de Italia e incluso otras zonas de Europa, principalmente en Francia. Algunas de las convenciones de la comedia del arte son los personajes arquetípicos stock. Como ya había dicho previamente, durante la comedia del arte las clases sociales estaban muy fuertemente marcadas, por lo que estos personajes estaban separados en grupos, los cuales representaban una clase social diferente, por lo que cada grupo de personajes representaba una clase social diferente y hacía una burla. Las máscaras y disfraces, muy inspiradas en el carnaval de Venecia, eran usadas por todos los diferentes personajes. También era en piazzas, es decir, era al aire libre. Había pantallas que cubrían a los personajes antes de salir a escena, lo cual brindaba un elemento de sorpresa, y eran situaciones cotidianas. Otras convenciones son las exageraciones corporales y enfrentamientos físicos. Los personajes de la comedia del arte muy raramente se moverían como se movería un ser humano cualquiera. Para la convención que decidí trabajar para este proyecto fue la corporalidad del Arlequín. El Arlequín es un personaje que entra en la categoría Sani. Los Sani eran la clase más baja de la comedia del arte. Eran los sirvientes o criados. El Arlequín era uno de los tres personajes Sani. Eran Brigela, Pulcinella y el Arlequín. El Arlequín es el Sani del que más se ríen. La corporalidad del Arlequín, basándome en un taller de Chiara de Anna, consta de dos partes. De la cintura para arriba es un gato, recordándole a la audiencia que sirve a las clases más altas, por lo que sus movimientos son finos, como lo serían los de un gato. Mientras que de la cintura para abajo tiene un centro de gravedad muy bajo, lo que nos recuerda que el Arlequín sigue siendo un personaje sirviente o de las clases más bajas. Se mueve usando una punta y un talón, pero el talón fuera de su centro de gravedad. Pone un talón abajo de él y el otro talón, guiando siempre con la nariz y dividiendo su movimiento en dos partes, el felino de arriba y el mono de abajo. El Arlequín vestía un traje con triángulos. El Arlequín vestía un traje de una tela cubierto con triángulos de diferentes telas y de diferentes colores, dándole una apariencia vieja y desgastada. Usaba una máscara de la nariz que le cubría de la nariz para arriba, era de cuero la máscara, y dejaba ver su boca para que hiciera una gestualidad similar a la de una rata o de un topo. De acuerdo con Didi Hopkins en un documental para National Theatre, el personaje del Arlequín es sumamente visceral. Él es completamente reactivo.
como ya mencioné previamente, tiene un centro de gravedad bajo y se guía con la nariz. Para esto, gracias a un taller, debido a un taller de Chiara de Anna, pude descomponer los movimientos del arlequín en tres. Su caminata normal, que consta en poner una punta en un talón y dirigirse hacia donde tengan que ir, guiando siempre con la nariz. El salto que da para cambiar de dirección repentinamente, que es similar a la caminata, pero y una caminata diferente para llegar a un lugar más corto. Para realizar estos movimientos me di cuenta de que iba a tener que descomponerlos y trabajar en partes de mi corporalidad que pensé que tenía al momento de iniciar con esta tradición, pero que no tenía. El primer movimiento que descubrí que tuve que trabajar es la fuerza en mis piernas, principalmente en mis pantorrillas. Para esto decidí hacer ejercicios de fuerza como estos. En inglés se les conocen como calf raises. Series sentados y series parados. Para fortalecer las piernas y que no me cansara tanto al momento de hacer la exploración. Además, también me di cuenta que tenía que trabajar con la flexibilidad en mi parte inferior, para lo cual decidí hacer el saludo al sol, que consta en y ya que el arlequín es un personaje sumamente reactivo, tuve que trabajar mi espontaneidad, para lo cual recurrí a un ejercicio de cuando practicaba fútbol americano. Constaba en ponerse en posición atlética y reaccionar a cualquiera de los dos lados sin saber cuál es el que sigue. Después de hacer la descomposición de estos movimientos, los apliqué a un texto al momento de hacer la exploración. Al momento de aplicarlos en el texto, me di cuenta de que me iba a faltar un movimiento, es decir, este movimiento sería una caminata a un lugar más, una caminata de mayor distancia, para lo cual tuve que volver a recurrir al taller de Chiara de Anna y trabajar en ese movimiento, el cual consiste en hacer un salto y después llegar a tu destino. Nuevamente guiando siempre con la nariz. El texto al cual apliqué los movimientos es el siguiente. Justo, sí. Vamos a la horca. ¿La horca? ¿Es en serio? Pero, ¿matarte por una mujer? ¿Vale la pena? No. De hecho, solo me sentiría peor. Pero lo que quieres es sentirte mejor. ¿No es así? Bueno, de hecho sí. Entonces, no te matarás. Si quieres, puedes venir conmigo y compartimos la recompensa. No, sí lo haré. No, no lo harás. Sí, sí lo haré. No, no lo harás. Sí, lo haré. Listo. Eso debe deshacerse de la peste. Vamos a la horca.
Este proyecto me permitió descubrir muchas cosas nuevas acerca de mis diferentes procesos de aprendizaje. Principalmente, yo estaba acostumbrado a trabajar puramente en la teoría. Todas mis investigaciones constaban en el proceso de investigar y posteriormente terminaban en ponerlos en una presentación. Era en muy raras ocasiones que yo aplicaba lo investigado y lo ponía en un contexto práctico. Este proyecto logró sacarme de mi zona de confort, ya que además de investigar, tuve que ponerlo en práctica a través de desarrollar los movimientos de la corporalidad del arlequín. También en términos de corporalidad, yo llegué a este proyecto muy confiado. Pensaba que mis características físicas con las que ya contaba serían suficientes para poder lograrlo de manera correcta. Sin embargo, conforme fui avanzando en el proyecto, me di cuenta de que esto no era cierto, lo cual me permitió trabajar esta corporalidad en un nivel mucho más profundo para poder hacerlo de manera correcta. Algunos de los conocimientos y descubrimientos que adquirí durante este proyecto fueron de mi propia corporalidad, con todo esto de que tuve que hacer una extracción del movimiento para poder descifrarlo y hacerlo apropiadamente. También aprendí de una tradición teatral que no conocía y de la corporalidad del personaje del Arlequín, lo cual en mi opinión me permitió tener un panorama más abierto de lo que es el teatro. En mi opinión, yo tenía una versión muy reducida, un tanto contemporánea de lo que significaba hacer teatro. Para mí todo era en un escenario bien definido, con butacas. Sin embargo, investigar acerca de esto y de los diferentes contextos que se le puede dar a las puestas en escena en diferentes lugares me permitió tener este conocimiento teatral que ya tenía y agregarle todo ese trasfondo que resulta en lo que conozco hoy en día. Los atributos del ID que trabajé durante este proyecto, principalmente creo que fueron los de indagador, ya que esta ha sido una de las investigaciones más completas que he realizado en mi vida como estudiante. No fue solamente buscar información por superficial, sino que tuve que investigar demasiados diferentes contextos y aprender acerca de los orígenes de las cosas para tener así un entendimiento completo de los contextos y además reflexivo. Esto fue una introspección personal, ya que este proyecto es algo a lo que yo nunca diría que nunca había hecho algo similar, lo cual me puso a reflexionar acerca de cómo había estado haciendo las cosas académicas antes, y después de hacer este proyecto pienso en cómo las puedo hacer mejor ahora que tengo esta información acerca de la tradición y de mis procesos de aprendizaje que ahora tengo. Entonces, en conclusión, trabajar en el proyecto de investigar la tradición de la comedia del arte y la convención de la corporalidad del Arlequín me ayudaron a mejorar tanto mi conocimiento teatral, a darle una perspectiva más global, no tan reducida a lo que yo me he expuesto en mi día a día, y a aprender acerca de mis procesos de aprendizaje para así poder maximizar el entendimiento de diferentes temas que se me presentan.